Entonces hablamos la anterior clase sobre cuáles son las características o las condiciones que debe cumplir un proyecto. En lo fundamental dijimos que en el proyecto normalmente se adoptan valores, porque un consultor no sabe exactamente qué material va a utilizar el contratista, de dónde va a sacar la grava, etcétera, etcétera. Entonces lo que se hace es que en el diseño adoptamos valores. El CBR de la subbase por el CBR de la base, la estabilidad de la mezcla asfáltica, etcétera. Lo único que no se puede cambiar, es inalterable, es el estudio de suelos para determinar la capacidad del suelo de fundación, de la subrasante. Y la otra cosa que es particular para cada proyecto es el tráfico. Eso sí no se puede adoptar de los proyectos, ni de ningún método. Pero los otros valores sí, en el diseño sí se va a adoptar. No está mal ni está prohibido. Lo que es requisito fundamental es que esos valores que hemos adoptado aparezcan en la especificación técnica y digan el mínimo valor de CBR para la subbase será de 30%. La mínima estabilidad de la mezcla asfáltica tendrán que ser 1.700 kilos sobre centímetro cuadrado, cosas así. Con eso va a estar cubierto el diseño, porque el contratista tiene la obligación de cumplir los parámetros que hemos establecido en las especificaciones técnicas. Además de esta idea principal, en el proyecto tenemos que considerar los materiales disponibles. No podemos hacer un proyecto pensando que se va a realizar, digamos, en las condiciones más óptimas, cuando en la realidad no es así. Entonces, uno de ellos es los materiales disponibles. ¿Qué materiales disponemos en la zona? Digamos, en Cochabamba no tenemos mucho problema porque tenemos variedad de yacimientos de arena, de grava, tenemos disponibilidad de varias marcas de cemento, etc. Pero no es lo mismo, por ejemplo, trabajar en Trinidad, donde no existen materiales pétreos. Entonces, nuestro diseño, al menos a nivel de su base, tendrá que referirse a la utilización del mismo material que existe en la zona, pero mejorado con cal o con cemento. Entonces, es una forma de que nosotros podamos ir adecuando el proyecto a las condiciones de la zona, principalmente con el fin de que nuestro costo no sea muy alto, que esté dentro las posibilidades de financiamiento. Decíamos, creo que de pasada, en Cobija, por ejemplo, no se tiene materiales pétreos, existen materiales arcillosos y arcillas consolidadas, que son los materiales lateríticos, pero que no sirven como subbase, menos como base. Entonces, lo que hacen es importar agregados desde la República del Brasil porque están en la frontera, pero eso lógicamente tiene un costo altísimo. Entonces, la primera idea en el proyecto es disminuir los materiales pétreos que tienen que venir de otro país y reemplazar con materiales de la zona que pueden ser mejorados con cal, con cemento o aditivos. Entonces, nos vamos a adecuar a lo que se dispone en la zona. También hay que pensar en las empresas que van a ejecutar el proyecto. ¿Cuál es el nivel de equipamiento? ¿Cuáles son las capacidades que tienen las empresas de nuestro medio? Porque nuestra idea tiene que ser dar trabajo a la gente que trabaja en nuestra comunidad. No podemos hacer proyectos que solo tengan acceso a empresas internacionales, porque por ahí las exigencias de equipamiento, etcétera, son demasiado grandes. Actualmente tenemos de manera predominante la presencia de las empresas chinas. Antes teníamos de empresas brasileras, alguna época de empresas italianas, etc. O a un principio de la construcción de carreteras, empresas norteamericanas. Pero esto principalmente se da por el financiamiento. Como somos un país pobre, si queremos construir una infraestructura, tenemos que recurrir al préstamo. Entonces, cuando un país nos presta dinero, nos condiciona, no nos prestan porque sean buenos. En el caso de los chinos, la primera exigencia es que la obra sea ejecutada por una empresa china. El personal técnico superior sea chino. Los materiales que se puedan traer desde China tienen que ser chinos. Y lógicamente en esas condiciones hay que aceptar el crédito porque si no
no se podría hacer el proyecto. Entonces, aquí tenemos, en el tercer punto, tiene que ver las restricciones presupuestarias. Esas restricciones de falta de recursos para la inversión nos limitan a la magnitud del proyecto y también a la disponibilidad de empresas que podían construir ese proyecto. Aquí, por ejemplo, ha habido siempre una discusión permanente por qué utilizar pavimento flexible o pavimento rígido. El pavimento flexible está en base a un material que no se produce en el país, que es el asfalto. Y el pavimento rígido se basa en un material que actualmente producimos en exceso en nuestro país, el cemento Portland. Pero de a poco se está equilibrando los costos de inversión, pero todavía hasta la fecha un pavimento flexible requiere menor inversión inicial. Pero esa inversión inicial con el tiempo se vuelve más cara porque los costos de mantenimiento van a ser mayores, porque los mantenimientos son más frecuentes y de mayor profundidad. Pero como no disponemos de los recursos para la inversión inicial, por ahí otra vez caemos en eso de preferir el pavimento flexible. Además que también es otra limitante de los préstamos. En el caso de los chinos no, pero cuando estuvieron los brasileros, ellos nos obligaban a comprar asfalto brasilero y también comprar materiales brasileros en lo que se refieren las obras de arte, los tubos de acero para las alcantarillas, los galvanizados, etc. Y también el fierro para las estructuras. Entonces, aquí también tenemos que estar conscientes de estas restricciones que se van a dar, porque son reales. No podemos hacer un proyecto libremente, no podemos propender a lo mejor si es que estas restricciones nos van a hacer cambiar de idea. También tenemos que considerar las restricciones operacionales y logísticas. Esto tiene que ver con el lugar donde se encuentra la obra. Esto tiene que ver con el suministro de combustible, cómo va a ser la línea de suministro que garantice el permanente funcionamiento de las máquinas y que no se paren por falta de combustible. También estas restricciones, por ahí están las necesidades de construir campamentos, de hacer comedores para dar alimentación a los obreros, etc. Entonces, este es más que todo un tema administrativo. Además, tenemos que ver si es una vía donde se puede trabajar libremente o es una vía donde hay que convivir con el tráfico existente. Por ejemplo, si vemos el tramo que está en construcción en el Sillar, ahí los chinos están obligados a convivir con el trabajo que se tiene, ese tráfico no lo podemos cortar. Esto, lógicamente, les trae dificultades y demoras, pero es una carretera en servicio que no se puede decir hasta que se termine este tramo no se puede circular. Entonces aquí tiene que ver, esta restricción tiene que ser superada y considerada en el presupuesto y también en el programa de construcción. En este caso tenemos que ver el tráfico previsto durante el periodo de proyecto. Primero vamos a ver esta primera parte entre que hemos hecho el diseño y el año cero. El año cero es el año en que va a entrar en servicio. Por ahí, si nosotros este año hacemos un proyecto, eso no se va a materializar de inmediato. Con optimismo, por ahí nuestro año cero va a ser el 2023, considerando que todo el año 2022 se va a hacer el proceso de financiamiento. Y a partir de eso definimos un periodo de diseño, que puede estar, que de acuerdo a la recomendación de la AISTO debería ser 20. Un pavimento debería soportar 20 años sin necesidad de grandes obras de mantenimiento. Actualmente ese criterio en Bolivia ha cambiado. Se ha visto que tenemos mucha incertidumbre en el tráfico. Además tenemos un tema que no se puede controlar, que es el sobrepeso de los vehículos. Circulan con más peso del que está previsto por ley y lógicamente eso acelera el deterioro de la vía. Por eso es que ahora se está prefiriendo
utilizar periodos de diseño de 10 años o a lo sumo 15. Estuve viendo yo los datos del proyecto del Sillar, ellos han hecho con un periodo de diseño de 10 años. Creo que es razonable porque primero es un proyecto que tiene incertidumbres por las características de la zona. Es una zona totalmente lluviosa, las condiciones de drenaje son deficientes, entonces creo que el utilizar 10 años nos da una mejor perspectiva de lo que puede ocurrir en el futuro. Pero de todas maneras, este tráfico tiene que ser ampliamente estudiado y en detalle para que realmente podamos predecir el tráfico que vamos a tener en el periodo de diseño. En este caso del Sillar, el total del tráfico que se ha previsto para los 10 años de servicio. Hay que considerar las condiciones climáticas regionales. Aquí otra vez nuestro ejemplo más notorio es el Sillar. Ustedes saben que es una zona totalmente lluviosa. Entonces aquí una de las cuestiones fundamentales es mantener un sistema de drenaje eficiente tanto durante la época de construcción como en la época de servicio. No tenemos los mismos riesgos ni la misma necesidad si este tramo carretero estuviera en el valle, ¿no? Ustedes saben, en el valle llueve muy poco. Entonces, con tener un sistema normal de drenaje, el camino va a funcionar. Después, también se pueden definir estrategias de pavimentación, ya sea por etapas o de una vez para un determinado periodo de diseño. Principalmente se hace por etapas cuando no tenemos certeza en el tráfico. Cuando se está construyendo por primera vez un camino, los datos de tráfico no existen, entonces se adoptan a través de comparaciones de otros datos sociales y económicos, como ser el crecimiento poblacional, la venta de combustible en lugares cercanos, la producción que tiene la zona, el Producto Interno Bruto de la zona, etc. Entonces, a través de esos datos se puede conformar un tráfico, se puede pronosticar un tráfico, lógicamente que tiene muchas incertidumbres. Entonces, en ese caso, lo mejor es utilizar un periodo de diseño bajo, que tendría que ser solo de unos 5 años. En 5 años, para 5 años nos va a dar una estructura mucho más delgada, pero principalmente hay que cuidar que la subbase y la base tengan una proyección mayor a los 5 años. La carpeta sí para 5 años, y si en los 5 años se ha rebasado el tráfico que se ha previsto, entonces se hace un recapamiento y se le puede aumentar otros 5 para que se llegue a 10 y con eso ya se podría hacer frente a un tráfico futuro que incluya tráfico pesado. Si tienen preguntas. Nada. A propósito, les he puesto en el tablón del Classroom prácticamente todo lo que necesitan. Tienen el texto guía, tienen el manual de diseño de la ASTO, tienen un libro de Londoño sobre pavimentos rígidos, tienen la ley de cargas y además tienen el proyecto. Entonces ya es tiempo de que empiecen a trabajar para tener una buena nota cuando llegue fin de semestre. Lo que tienen que hacer es hasta fin de mes, tienen que registrar los nombres de los que van a formar el grupo. Hemos dicho grupos no mayores de 5, ni menores de 3. Entonces ya conociendo el proyecto, ustedes van a poder hacer los grupos. Es un proyecto un poco diferente de los que se ha hecho anteriormente porque es el diseño del pavimento para un estacionamiento, para un parqueo vehicular que justamente por los datos que dispongo son del aeropuerto de Cobija. Entonces con esos datos ustedes pueden diseñar el parqueo vehicular y el ingreso hacia el aeropuerto. Entonces cuando vean los datos, si surgen dudas en cualquier clase podemos ir hablando sobre el tema.
Otro tema que me olvida lamentablemente es empezar la inscripción para los estudiantes que tienen interés en el DIPAP. No sé si ya se han inscrito también los rezagados o todavía hay una apertura más. ¿Qué me dicen? Ya se han Ingeniero, inscrito los rezagados, sí. O sea, se ya va a se ha abrir terminado. ¿Ya no se va a abrir? después de los exámenes de mesa, se va a abrir, ingeniero. Sí, pero es solo para los que han aprobado algo de eso, ¿no? Sí, pero también va a haber igual rezagados ahí. Pero ya no importa, con los que están actualmente vamos a hacer una lista porque hay que hablar con tiempo con el IBCH para conseguir la rebaja que hemos estado hablando. Entonces, entre los tipos de pavimentos, tenemos dos grandes grupos. Serían los pavimentos flexibles, los tratamientos de concreto de cemento Portland y los pavimentos para tráficos livianos, que sería con tratamiento superficial. En los pavimentos flexibles tenemos los convencionales de base granular. Este tipo de pavimento flexible va a tener una subbase sobre la subrasante. Sobre la subbase, la capa base, que normalmente va a ser de material pétreo triturado, y encima la carpeta asfáltica. Pero también podemos tener para mayores tráficos y para una mayor duración, podemos tener un pavimento flexible con base estabilizada con asfalto o cemento. Lógicamente, una base estabilizada va a hacer que la subrasante esté más protegida principalmente por el ingreso de agua, porque la base estabilizada ha de ser más impermeable y además va a proveer mayor resistencia a la estructura del pavimento. Los pavimentos full depth son aquellos que tienen una sola capa, están formados solo por una capa de concreto asfáltico. Y los pavimentos semirrígidos. Vamos a ver un poquito en gráficos. Ha de ser de agregados. No solamente No sigue su pantalla. Debería ver, a ver un ratito voy a revisar. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Entonces la carpeta es una carpeta normal de mezcla asfáltica en caliente, la capa base es de agregados triturados. Entonces va a ser una carpeta que llamamos MAC, que sería mezcla asfáltica en caliente. Entonces tenemos, es el asfalto convencional y es que más hemos utilizado en el país y todavía se sigue utilizando. Actualmente he visto que en el diseño del sillar
están incluyendo una base estabilizada con asfalto. Lógicamente, por las características de clima, es conveniente tener una mayor impermeabilidad, una mayor protección de la subrasante. Después hemos dicho pavimento flexible con base estabilizada. Entonces, la diferencia con la carpeta convencional es que vamos a tener una subbase granular, que es la convencional, pero vamos a tener una capa base de mejor calidad, ha de ser una base estabilizada con asfalto. Entonces, esto va a tener mejores propiedades de resistencia y va a proveer una mayor protección a la capa que se encuentra debajo, a la capa de la subrasante, que resulta ser la más débil. Mientras más cantidad de agua ingrese durante el periodo de diseño a la subrasante, las alteraciones que puede tener el material de la subrasante puede provocar el deterioro más acelerado, incluso que todo el pavimento llegue a un colapso. Entonces es importante, además de proteger de los esfuerzos a la subrasante por los espesores que van a tener las capas del pavimento, también se proteja del ingreso de agua. Después tenemos un pavimento creo que hemos llamado invertido. Perdón, semilíquido. Primero haremos el full depth. Entonces el full depth está constituido por una sola capa de mezcla asfalto caliente que se pone sobre la subrasante. Lógicamente este pavimento, que puede tener 25, 30 o 35 centímetros, ha de ofrecer mejores condiciones de resistencia, mayor impermeabilidad, mejor protección a la subrasante, pero también ha de ser el más caro. Imagínense reemplazar la capa base también con una carpeta asfáltica. Teniendo la relación de precios, tenemos que una base estabilizada, incluso con asfalto, no cuesta más de $55. Estamos hablando de una capa que cuesta más de $300. Entonces, el costo es demasiado alto. Lógicamente, estos pavimentos se construyen en los países de mayor desarrollo y que tienen mayor disponibilidad de recursos, debido a sus ventajas. En Bolivia no tenemos estadísticas, por ejemplo, de cuánto de pérdida produce el cierre de una vía, digamos por mantenimiento, por rehabilitación, etc. Porque aquí los que pierden son los transportistas. Seguramente cada transportista, la afectación que tiene no es muy grande,
Pero si hablamos de 100.000 transportistas que han sufrido ese perjuicio por alguna demora y multiplicamos lo que corresponde a uno solo, con seguridad la cantidad de dinero que significa cerrar una vía es muy grande. Entonces, en consideración de eso, especialmente en los Estados Unidos, se utiliza en las vías con mucho tráfico un pavimento full depth porque requiere mucho menos mantenimiento por sus cualidades. Entonces, pero como contraparte tenemos que el costo es demasiado alto. Si tienen alguna pregunta. Entonces el pavimento semirrígido combina una capa flexible, que es la carpeta de mezcla asfáltica en caliente, con capas rígidas. Normalmente esta solución se puede dar en lugares donde no se tiene materiales pétreos. Para la subbase, por ejemplo, en vez de utilizar un material granular, podríamos tener un suelo cal. La cal tiene un costo más bajo que el cemento. Además, el porcentaje de cal que se va a utilizar en la subbase ha de ser menor por la exigencia de capacidad portante, que también es menor en comparación con la base. En la base podemos utilizar, o sea, este tipo de estructura utiliza una base de suelo cemento. La base de suelo cemento es una capa rígida, porque al fraguarse el cemento en la mezcla con el material natural, con el material que procede de la misma zona, que en general son materiales finos, se va a constituir en un material rígido. Va a ser como un hormigón de baja calidad. Entonces, aquí tenemos, por eso se llama semirrígido. Y un poco hay una incompatibilidad, porque este va a tener un coeficiente de rigidez determinado. Tenemos un coeficiente de rigidez de la base. Y este coeficiente de rigidez de la base ha de ser mayor a la rigidez, al coeficiente de rigidez de la carpeta. Entonces, ¿qué va a pasar? Pasados los años, el suelo cemento no se deforma,
pero se fisura. Entonces, las fisuras que se produzcan en la base de suelo cemento, con el tiempo van a empezar a aparecer en la carpeta. En cambio, el material granular, a pesar de que podríamos pensar que también es rígido, no lo es, porque su coeficiente de rigidez es menor que el coeficiente de rigidez de la carpeta. Entonces, la base de agregados, o lógicamente la base tratada con asfalto, ha de acompañar las deformaciones que se producen en la carpeta. Entonces, en la carpeta se produce una deformación instantánea el momento que está aplicando la carga a los neumáticos. Eso va a penetrar hasta la base, hasta la subbase. Y una vez que ha terminado el efecto de este esfuerzo, porque los vehículos pasan, son solamente cargas instantáneas, entonces la estructura del pavimento trata de recuperar su forma original, sus condiciones originales. Eso no va a ocurrir con el suelo cemento, solamente se va a deformar la carpeta porque debajo tiene una estructura rígida. Lógicamente, esta solución puede ser que no sea la más conveniente, pero es la más adecuada cuando se tiene carencia de materiales pétreos. Si tienen preguntas. Otro tipo de pavimento son los tratamientos superficiales. Lógicamente, este tipo de tratamientos van a ser adecuados para tráficos livianos. Pueden utilizarse en vías urbanas, porque en general en las vías urbanas, si hay control, no va a haber tráfico pesado. También podemos utilizar para vías interprovinciales. No siempre vamos a gastar en una carpeta, si es que la carpeta no es necesaria. Entonces el tratamiento superficial tiene un costo bastante menor y consiste principalmente en conformar una base. Esta base puede ser incluso solamente de calidad subbase, de acuerdo a la magnitud del tráfico. Un minutito por ahí me va a dejar echado, ya todavía estoy en el laboratorio. Entonces tenemos una base. Puede ser con material triturado, incluso solo de materiales clasificados, de canto rodado. Encima de esta base vamos a hacer una imprimación, un riego de asfalto. Y luego de haber hecho un riego uniforme, ya sea de asfalto diluido, cemento asfáltico o puede ser emulsión asfáltica, encima vamos a distribuir un agregado unidimensional, o sea, de una sola dimensión.
Entonces el agregado como condición no puede estar en más de 3 tamices, tiene que ser el tamaño de las partículas tiene que encontrarse en el rango de 2 tamices. Por decir, puede ser 3/8 y media, pero no podemos hacer una curva gradulométrica con más de 2 tamices. Entonces, ¿qué vamos a hacer posteriormente? Lo que se va a hacer es aplicar un esfuerzo de compactación. Vamos a tener, generalmente se utiliza un rodillo neumático. Como efecto de la compactación, lo que va a ocurrir es que las partículas de agregado se van a meter, se van a introducir en la capa de asfalto. Y de esa manera van a quedar recubiertos Entonces, como verán, aquí no necesitamos tener una planta de asfalto ni una pavimentadora. Necesitamos un camión imprimador y un distribuidor de agregados. Si no tenemos distribuidor de agregados, podemos utilizar también una motoniveladora para hacer la distribución de los agregados. Entonces, de esta manera, después de compactar, las partículas de agregado van a quedar envueltas por una película de asfalto. Entonces decimos que este es un tratamiento superficial simple, pero podemos repetir. Entonces este va a ser un tratamiento superficial doble, un tratamiento superficial simple. Entonces, este semestre vamos a retomar este tipo de diseño porque resulta muy importante para tráficos livianos. Actualmente muchas alcaldías del departamento están trabajando en mejorar los caminos comunitarios. Entonces, el único tipo de pavimento que podría ser compatible con la economía podría ser un tratamiento superficial que les va a dar comodidad a los choferes, a los pasajeros, porque da una mejor calidad de rodaje y además elimina el polvo. Y sigue siendo una buena solución técnica. Actualmente en Colombia se ha reactivado el uso de tratamientos superficiales. En países más desarrollados, incluso como Nueva Zelanda, se utiliza bastante, porque ellos, a pesar de tener recursos, priorizan el buen uso. Entonces, donde no es necesario carpetas, utilizan tratamientos superficiales. Si tienen preguntas.
Los pavimentos rígidos tienen gran diferencia con los flexibles en que la capacidad de resistencia, la capacidad de soporte van a estar dados casi exclusivamente por las losas de hormigón. En cambio, en el pavimento flexible, la capacidad de soportes depende de la carpeta asfáltica y también de la capa base. La capa base tiene un aporte importante a la resistencia. En los pavimentos rígidos, por la alta rigidez de las losas y por el elevado módulo elástico, ha de ser prácticamente la capa que va a soportar todos los esfuerzos. Debajo vamos a tener la subbase, que normalmente también se llama base porque es una sola capa, que puede tener calidad de subbase o de base. Esta capa puede ser de agregados, que es lo tradicional, puede ser de suelo cemento o puede ser una base estabilizada con cemento. Entonces, de acuerdo a la magnitud del tráfico y a la exigencia de los esfuerzos que se van a presentar, podemos determinar un tipo de base para poder hacer frente al tráfico que se ha pronosticado. Entonces, en este caso, la base o la subbase, en realidad su principal función solamente es proveer de una superficie homogénea, uniforme, para el apoyo de las losas. Ustedes saben, en hormigón armado han visto que el hormigón armado tiene dos componentes. El hormigón, que absorbe los esfuerzos verticales, y el acero, que absorbe los esfuerzos de flexión, los esfuerzos de tensión. En pavimentos, como son losas apoyadas en toda su extensión, casi todos los esfuerzos que generan las cargas del tráfico son esfuerzos de compresión verticales. Pero ¿qué pasa si tenemos una base que no sea estable? Entonces, al no haber estabilidad en la base, se pueden presentar esfuerzos de tensión. Por eso es que, como dato de especificación para la capacidad del hormigón, se exige al menos que tengamos 5 megapascales de resistencia a la flexión. O sea, para encontrar 5 megapascales a la flexión, mínimamente tenemos que tener 35 megapascales a la compresión. Entonces, esta exigencia de tener también una capacidad de soporte a flexión tiene que ver justamente con la posibilidad de que en la base se produzcan desniveles o haya algún tipo de erosión por efecto de las aguas que ingresan por las juntas. Entonces, viendo ya la importancia de la vía, podemos preferir un suelo cemento o una base estabilizada con cemento. En general, entonces, la capacidad de resistencia del pavimento rígido está dado por las losas de hormigón y en el pavimento flexible por la combinación de la carpeta asfáltica y la capa base. Si tienen preguntas. Nada. ¿Todo está claro? Entonces vamos a quedar ahí porque aquí este edificio donde estoy en este momento cierran a las 5 en punto. Hoy día había una reunión con el decano, el rector y se prolongó demasiado, así que no pude regresar a mi domicilio y me quedé aquí en el laboratorio para dar esta clase. Entonces nos dieron el día miércoles. Supongo que la mayoría de ustedes son cochabambinos. Felicidades a todos, pero no exageren con el festejo. Estén sanos y tranquilos el día miércoles. Entonces nos vemos el día miércoles y felicidades a todos.